Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Lluvia de Orión. Hoy hablaremos sobre la caída de la natalidad en Colombia. Cada vez más colombianos no quieren tener hijos, especialmente la población joven rechaza la idea de tener hijos, no quiere o no se imagina en un futuro siendo padre, siendo madre. En fin, que este es un tema que está generando polémica y que a mí en lo personal me toca porque vengo de una familia numerosa. Tuve 7 hermanos, mi madre a su vez tuvo 9 hermanos, entonces vengo de esa tradición de Colombia. Había una creencia que los hijos era riqueza. Aunque no se tuviera una riqueza económica, al menos se tuviera una riqueza, digamos, una riqueza familiar, teniendo bastantes hijos, teniendo bastantes primos, teniendo bastantes tías y tíos, es decir, familias numerosas. Yo también tengo bastantes hermanos, tengo 7 hermanos, entonces fuimos 8, yo soy el octavo, yo soy el menor. Y bueno, pues todos mis hermanos a su vez tienen hijos. El que menos tiene 2 hijos. Entonces, en total yo sumo 20 sobrinos. Bastantes, ¿no? De algún modo yo era el bicho raro. Quería ir a la universidad y no tener hijos. ¿Pero por qué? Siempre me preguntaron eso. Y yo, por supuesto, que tenía mis razones. Yo creo que la principal razón es que no tuve una infancia feliz. Desde niño veía que había nacido en un país con demasiados problemas. Principalmente problemas de desigualdad, problemas de pobreza y problemas de violencia, demasiada violencia. Un país que en últimas ha tenido una muy mala, pésima calidad de vida. Y es que Colombia fue por muchos años uno de los países más violentos del mundo. Yo nací en una de las ciudades más violentas del mundo, que fue Medellín. Y viví toda la época del narcotráfico de Pablo Escobar, el cartel de Pablo Escobar y toda la violencia que generó esa dinámica tanto del narcotráfico como del sicariato, y luego la violencia asociada a las milicias populares que estaban en los barrios de Medellín. Para ajustar, yo crecí en la Comuna 13, que fue una de las comunas más violentas de la ciudad. Entonces mi vida estuvo marcada siempre por la violencia y por la pobreza. Al menos hasta que tuve unos 25 años de edad, toda mi vida estuvo marcada por la violencia y la pobreza. Me costó gran esfuerzo superar esa realidad social que me había tocado vivir por nacimiento. Tuve que ir a la universidad, darla toda, porque yo quería superarme y no seguir viviendo esa realidad tan difícil que me había tocado. Y lo logré, la verdad es que lo logré y me siento orgulloso de eso. Pero siento que el precio que tuve que pagar fue que perdí el deseo de tener hijos. Es que la corrupción, la violencia, los grupos armados que hay en Colombia, las guerrillas, el narcotráfico, los paramilitares, la violencia urbana, la violencia rural, las bandas armadas, el crimen organizado, todo eso ha hecho que Colombia se convirtiera en un infierno de playas paradisíacas y hermosas montañas verdes. Pero la realidad es esa, que Colombia ha sido el país de las masacres, el país de los secuestrados, el país de los carros bomba, el país de los burros bomba, el país de las bicicletas bomba, el país de los reclutamientos forzados de niños, el país de las injusticias. Este ha sido un país de las injusticias, y querer negar eso es intentar tapar el sol con un dedo. Entonces, yo soy de esos colombianos que se dijo, que lo reflexionó profundamente y dijo: no, yo no le quiero dar más hijos a este país para que continúen con este circo de horror que ha sido Colombia, porque desafortunadamente Colombia ha sido un circo del horror. Lluvia de Orión. Pero todo hay que decirlo, en Colombia se vive mejor que antes. Ahora hay menos masacres, hay más infraestructura, hay más progreso. De alguna manera hay más riqueza. Se puede vivir mejor en Colombia que antes, que en los 80 o en los 90.
Pero en mi caso, en particular, ya el daño está hecho. Yo ya no quiero tener hijos, no veo ningún sentido de tener hijos en este país. No solamente por razones económicas o de violencia, sino también por razones ambientales. Creo que un ser humano contamina demasiado a lo largo de toda su vida y el planeta ya no puede con tanta contaminación. Pero por más que me fui llenando de razones a lo largo de mi vida sobre la inconveniencia de tener hijos, en los encuentros familiares, especialmente con tías, con primos, incluso en diálogos con vecinos, siempre llegaban con la misma pregunta: Robin, ¿y para cuándo? Robin, usted no va a tener hijos, así como sus hermanos. Robin, ¿qué pasa? ¿Por qué todavía no ha traído su cachorro? La verdad es que la gente que pregunta esto es gente que ya tiene hijos, por lo general, es gente que ya está hasta el cuello de los hijos y lo quieren ver a uno también con esa carga, con esa responsabilidad. Es que hay algo muy extraño en las personas que de alguna manera quieren verte como ellos mismos, quieren verte en una situación parecida a la que ellos llevan. Pero eso es absurdo porque cada persona tiene su camino, cada persona tiene su destino. Y todos no tenemos por qué asumir la vida y vivir la vida de manera similar. Cada cual debe tener su modo de ser y de vivir. Entonces, por favor, no se metan con esos que no quieren tener hijos y no les recriminen, no les digan vas a ser un viejo amargado, ¿quién te va a cuidar cuando estés viejo? Eres una persona egoísta porque no quieres tener hijos. No machaque, si usted ya tiene hijos, no machaque a la persona que no quiere tenerlos, simplemente respete esa decisión. Y sí, en aquella época, en los años 80, en los años 90, una persona como yo, joven, que no quisiera tener hijos y que tuviera una fuerte convicción sobre ese tema, no era común, porque por aquella época pues todavía habían bastantes nacimientos cada día, cada mes, cada año. Pero ahora el tema es ya es de dominio público, es un tema que se ha transmitido con la cultura, que se ha expandido. Cada vez hay más personas, especialmente personas jóvenes, que no quieren tener hijos. Entonces yo ya no me siento tan solo en esa percepción de no querer tener hijos. Y bien, aunque el fenómeno se está acelerando, la disminución de la natalidad viene desde los años 50 a nivel global, cuando la generalidad era que una mujer de cualquier país tuviera alrededor de 4.7 hijos a lo largo de su vida. Pero en el caso de Colombia, esa cifra era mayor. A mediados de los 50, una mujer colombiana tenía 7 hijos a lo largo de su vida. 7 hijos. Demasiado. Y bueno, para la muestra de un botón, yo soy el 8º hijo. Y eso que no nací en los años 50, nací en los años 80. En esa década, en los años 80, los nacimientos se redujeron a 3.68 hijos por cada mujer. Y bien, hasta que llegamos al año 2024, donde la tasa de natalidad es 1,7 hijos por cada mujer. Es una estadística, una cifra por debajo de la tasa de reposición, que la tasa de reposición viene siendo 2.1 por cada mujer. ¿Qué es la tasa de reposición? Que las personas que nacen puedan reemplazar o sustituir a las personas que mueren. En Colombia la natalidad venía en ascenso hasta el año 2000. Ese año fue particular. ¿Por qué? Porque en los últimos 30 años fue el año con mayor número de nacimientos. Ese año nacieron 752.000 colombianos en el año 2000, 752.000 colombianos. Pero a partir de ese año la estadística no ha hecho más que disminuir. Al 2009 nacían menos de 700.000 colombianos y ahora en el último año 2024, entre enero y octubre, nacieron alrededor de 371.000, es decir, más o menos la mitad de los colombianos que nacieron en el año 2000. Esta es una cifra despiadada, sin duda. Representa una reducción del 14,4% con relación al año 2023. Ese año nacieron unos 15.500 bebés.
Pero ¿cuáles son las razones para ese descenso en la natalidad entre los colombianos? En la mayoría de informes que se habla sobre este tema, pues se señala unas generalidades, las razones económicas, que la gente siente que el dinero no le alcanza para sacar adelante un bebé y una familia. Pues la gente literal siente que le cuesta demasiado incluso mantenerse a sí misma como para además tener que mantener un bebé. Hay otra razón que dicen que las mujeres tienen mayor autonomía con relación a su cuerpo y tienen mayor criterio con relación a la maternidad, si en el proyecto de su vida desean o no desean ser madres. Relacionado con esto, los métodos de planificación. Las mujeres y los hombres también tienen muchos más métodos de planificación que hace 50 años. Otra razón que también tiene que ver con las mujeres es el acceso de ellas al mercado laboral. Las mujeres ahora tienen más oportunidades que antes y ellas están aprovechando estas oportunidades para trabajar, para estudiar, y eso hace que el proyecto de tener hijos o el deseo de tener hijos se postergue. Otro factor que no se puede ignorar es la pandemia del COVID-19. Afectó demasiado la cultura y el imaginario colectivo en cuanto a que cualquier cosa puede pasar en el futuro, algo similar a lo del COVID. Y hay que ver que el COVID en sí mismo encareció la vida, el COVID disparó la inflación, generó más pobreza. Y en ese escenario post-COVID, definitivamente mucha gente no quiere tener hijos. No se imaginan a un hijo viviendo una experiencia tan traumática como la que tuvieron que vivir durante la pandemia. Lluvia de Orión. Ahora, para la realización de este programa, yo quise preguntarle a algunas mujeres conocidas, jóvenes la mayoría, que han dicho que no quieren tener hijos. Yo también quería conocer de parte de ellas su perspectiva, más allá de esas razones generales que describen los informes periodísticos sobre el tema. Le pregunté a estas amigas y conocidas qué pensaban sobre tener hijos y por qué no querían tener hijos. Quise sacar lo que ellas me dijeron para leérselo a ustedes y aquí viene. Luisa, 32 años. La historia de todas las mujeres de mi familia materna está marcada por el madresolterismo. Entonces, conscientemente quiero romper ese ciclo. Para mí no es negociable ser madre soltera. Bien, esta es una realidad muy vivida en Colombia, y es que mujeres que ya han tenido hijos, incluso muchos hijos, y que les toca sacar estos hijos completamente solas, porque el hombre o fue asesinado o fue un irresponsable que no la acompañó a ella en la maternidad. Hombres que dejaron a la deriva a sus familias. Entonces el madresolterismo es algo que ha marcado mucho la historia de ciudades como Medellín, también como Bogotá. Especialmente yo lo he vivido en Medellín, porque mi madre también fue madre soltera y se tuvo que hacer cargo de, o digamos no madre soltera, porque ya estaba casada, pero como mi papá no quiso responder, se voló, dejó sola con la obligación. Mi madre también tuvo que sacar ella sola adelante a sus 8 hijos. Entonces entiendo perfectamente esa razón. Hay demasiadas mujeres en Medellín que han visto cómo las mujeres de su familia han sido madres solteras y no quieren replicar ese modelo. Quieren huir de ese modelo de madresolterismo. Vamos entonces con la siguiente. Yurani, 30 años. Por la inestabilidad de las relaciones, por las enfermedades, por el compromiso, por el tiempo que requiere ser mamá, por miedo que le pase algo a un hijo. Yo comparto también con Yurani esta visión que menciona al final, y es el miedo que le pase algo a un hijo. Por ejemplo, un accidente, que el hijo a uno se le muera. Esa parte me parece supremamente dura porque uno queda a lo largo de su vida con un trauma. Entonces, hay personas que definitivamente no quieren tener hijos o no han querido porque sienten que se ahorran futuros problemas y futuros traumas.
Y bueno, yo me incluyo entre ellos. Andrea, 34 años. Porque todos los seres humanos sufren de algo. ¿Y para qué traer a alguien al mundo a sufrir? Andrea es psicóloga. Lo que ella me dijo yo lo entendí muy bien en la clave de la psicología. Como se dicen que a nivel psicológico la mayoría de las personas tenemos algún tipo de problema. Entonces, esos problemas, ya sea emocionales, psicológicos o de cualquier otro tipo, nos hacen sufrir. Entonces, hay personas que creen, como Andrea, que traer un hijo al mundo es traerlo a sufrir. María, 27 años. Soy docente de niños de estrato 1 y 2. Niños que yo sé que no pudieron nacer. Sus madres son más jóvenes que yo y tampoco querían tenerlos. Entonces yo trato de apoyar mucho a esas familias. Incluso me involucro económicamente cuando puedo. Y no quiero tener hijos porque sé que si tengo un hijo de sangre ya no podría hacer eso. Como docente ya tengo muchos hijos en la vida. Cuando trabajas con familias de escasos recursos, te das cuenta que hasta la planificación familiar es un lujo que no tienen. Como docente, no me imagino llegar a casa tras lidiar con 60 niños en un salón, como este año que tengo sextos de 50 niños, y llegar a casa para ayudarle a hacer tareas a mi hijo. Siento que es una responsabilidad que prefiero ceder. Por otro lado, la cultura colombiana, la sociedad, la economía, la guerra, todo está muy difícil como para querer criar hijos. Aparte que la sobreexposición en las redes sociales también está haciendo que los niños estén desarrollando ciertos trastornos mentales, y me parece supremamente difícil uno guiar a un alma que depende tanto de ti en este trasegar de la vida. Ella, María, nos dio una explicación bastante completa de por qué no desea tener hijos, y es que ella es docente y cree que al ser docente y ayudar como docente a familias que ya tienen hijos, ya está cumpliendo un papel importante dentro de la sociedad. Bueno, sigamos. Ani, 30 años. No quiero tener hijos por 2 razones. La primera es que nuestra actualidad es muy compleja a nivel económico, social. La segunda, que no se desliga tanto de la primera, es que si tengo un hijo sería muy triste tener que dejarlo con alguien extraño que lo cuide. Y uno perderse los primeros años de vida donde se desarrollan personalidades por tener que estar trabajando. Yo salgo a las 6 de la mañana y regreso tipo 7 de la noche. Son más de 12 horas por fuera. Y si es para mí difícil dejar sola a mi perrita Lila, ¿cómo sería dejar sola a una bebé o a un bebé? Definitivamente el tiempo no me alcanzaría para poder ser mamá. Eso también es cierto cuando una mujer trabaja tanto, porque ahorita las jornadas laborales son esclavizantes. ¿Quién va a cuidar a su niño? ¿Quién va a asumir esa responsabilidad? ¿Quién va a asumir esa tarea? ¿Quién va a asumir ese cuidado? ¿Quién va a asumir esa protección? Lluvia de Orión. Ahora, cuando se habla de tener hijos o no, se asume que es una decisión mayoritariamente tomada por las mujeres. Y si bien es cierto, claro que es cierto, últimamente, al menos en Colombia, los hombres también están tomando cartas en ese asunto. Cada vez más hombres se están haciendo la vasectomía. Según un informe de Profamilia, en el año 2023, unos 24.512 hombres se hicieron la vasectomía. Casi el doble que el año 2017, cuando la cantidad de hombres en ese año fue de 13.215. Y un dato súper revelador, más del 52% de los hombres que se están haciendo la vasectomía tienen edades entre los 18 y 35 años. Es decir, están en las edades de mayor fertilidad. Y el 36% son hombres entre los 35 y los 45 años de edad. Es decir, todavía están fértiles. Actualmente Medellín es la ciudad de Colombia donde más están haciendo la vasectomía los hombres, con un 36% del total nacional. Lluvia de Orión.
También quiero hablar de otro factor que está incidiendo en la disminución de los nacimientos en Colombia, y es la migración. Diariamente se están yendo más de 1.200 colombianos para el exterior y con la idea de no regresar. La mayoría de los que están abandonando el país son jóvenes, y ahora hay más de 4 millones de colombianos por fuera de Colombia. La mayoría de ellos están viviendo en Estados Unidos, en Venezuela y en Europa. Esto afecta sin duda a la natalidad, porque al irse del país y tienen hijos, de pronto en estos países ya no van a ser niños colombianos, bebés colombianos, sino que van a ser bebés venezolanos, bebés estadounidenses o bebés de cualquier país de Europa. Pues por poner un ejemplo, porque colombianos hay regados por todo el mundo. Entonces tenemos una variedad de razones que hacen que en Colombia disminuya la natalidad y cada vez nazcan menos niños. Pero ¿qué consecuencias tendrá para el país esto a futuro? Aunque no hay muchas cifras concretas al respecto, el panorama futuro de Colombia sí estará marcado por estos factores que les quiero leer a continuación. Una desaceleración económica, escasez de mano de obra para el trabajo, para las empresas, para trabajar en el campo, etc. Mayor carga fiscal para cubrir las pensiones, menos demandas de bienes y servicios. Es decir, al tener menos quien consuma y menos quien produzca, la economía colombiana va a ser una economía más pequeña, se va a contraer, y ahí sí que no vamos a ser potencia mundial nunca. Cierre de colegios y universidades por bajo número de estudiantes. Relacionado con esto, va a haber una disminución del trabajo docente, es decir, esto va a afectar directamente al trabajo de los docentes y al empleo de los docentes. Va a haber ciudades con sobrepoblación, ciudades cada vez más grandes, mientras que el campo cada vez se queda más despoblado. Y algunos departamentos que tienen poca población, como Guainía, Vaupés, Amazonas, tendrán más de retraso en su desarrollo. Con menos población, obviamente habrá más zonas despobladas que van a estar controladas por grupos criminales, grupos guerrilleros, grupos paramilitares, grupos narcotraficantes, grupos de tráfico de fauna, de especies y de flora, grupos de tratas de blancas. Lluvia de Orión. Bien, hasta aquí he llegado con este video, las reflexiones sobre lo que está sucediendo en Colombia, sobre la disminución de los nacimientos. Llegó el momento entonces que le des me gusta a este video, que actives la campanita, que te suscribas a Lluvia de Orión y que también nos dejes tus comentarios. ¿Tú qué opinas? ¿Qué futuro le espera a Colombia ante la inminente y paulatina reducción de su población? Por favor, déjalo en los comentarios y nos vemos en un próximo video de Lluvia de Orión. Lluvia de Orión.